A continuación vamos a ver una de las 7 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Los Photomis hispanohablantes y que va a permitir a los peques presentarse, reflexionar sobre el inicio de curso, reforzar conjugación y oraciones y también investigar sobre los países de habla hispana. Concretamente, esta presentación se va a centrar en la conjugación y en la formación de oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento de compañía. Al inicio os dejo los detalles a la entrada del blog, a la parte 1 y a la parte 2, para que no os perdáis ningún detalle. Dado que es un pack muy grande, lo he dividido en 2 entradas, pero en cualquier caso siempre vais a encontrar todos los materiales en un único pack. Por si os pueden ser útiles, os dejo las Lupamis, ya que os van a servir también para presentaros y reflexionar sobre el inicio de curso, y el Detective SV, ya que incluye preguntas personales, conjugación y oraciones con sujeto y verbo. Como os comentaba, este pack va a reforzar la conjugación, por lo tanto, unos packs que os pueden ser útiles serían el de las cajas conjugadoras, las conjugacajas y el Detective SV. Así que si pincháis, os lleva a cada una de las entradas de blog para que podáis reforzar más conceptos. Como veíamos, también vamos a ver las oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento de compañía, pero si queréis descubrir más complementos circunstanciales, un pack que es muy completo sería el de las gafas y libros SVOC. Una vez más, también os dejo el enlace a la rutina de responsable, por si queréis escoger a 2 peques que os ayuden no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Y encontraréis también un índice por si queréis acudir a un apartado específico de esta presentación. Como siempre, tenemos al inicio las rutinas con la bienvenida, el responsable, y ahora ya pasaríamos al núcleo de esta sesión. Así que voy a ponerlo en grande y dice: hoy yo aprendo los países hispanohablantes. Lo que podéis hacer es escoger a los responsables que salgan a la pizarra. Yo de hecho les entrego manos graciosas y ellos van señalando para que el resto de la clase vaya leyendo. Ahora tenemos una reflexión para que pues, los peques piensen un poco dónde creen que ellos se habla español. Como vemos en esta diapositiva, el español es el idioma oficial de 21 países. A continuación tenéis las banderas, por lo tanto podéis contarlas, podéis indicar los colores y también que el peque busque la bandera. Aunque no sea el idioma oficial, el español se habla también en Andorra, Estados Unidos, Belice y Gibraltar. Y lo que he hecho ahora es poner la diapositiva con los 21 países. De hecho, mirad, voy a enseñároslo rapidito para que lo veáis. No me voy a parar en cada uno de ellos, pero a mí me gusta añadir gestos a las banderas porque así los peques después pueden llevar a cabo juegos como estatuas musicales, juegos de actuar y adivinar. De hecho, podéis utilizar la mano para indicar pues, si tiene líneas, cruces, el escudo, y ya después los colores asociar a cada uno un gesto. Podéis escoger el que vosotros queráis o si no, darle un vistacillo a los que yo utilizo con los peques y que os dejo en la entrada el carnet colorín. Aquí tenemos los 21 países, pero vais a encontrar 2 presentaciones de soporte específicas, una para el primer set de países, que serían los 11 primeros en orden alfabético, y otra para el segundo set, que sería con los 10 últimos. Y allí, tanto el primer set como el segundo, e incluso si escogéis los 21 países, vais a tener ya pues, juegos específicos como puede ser la silla caliente o las brujas durmientes para reforzar cada uno de ellos. En este caso, simplemente estamos haciendo una especie de repaso, porque digamos que lo que nos interesa es la formación de oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento de compañía.
Pero bueno, como nunca está de más repasar un poquito lo que serían los países, hemos puesto aquí el juego de emparejar. Podéis decir un número en cualquier orden, pares, impares, ascendente, descendente, incluso con operaciones matemáticas, y el peque tocaría el país para que se mueva hacia la bandera correspondiente. Simplemente voy a escoger un país, imaginaros que digo el número 4, y en este caso sería Colombia, por lo tanto se mueve hacia la casilla y haríamos así con el resto de países. Una vez que ya los peques han desempolvado un poquito pues cada uno de los países, vamos ya a pasar a formar oraciones. Para romper un poquito el hielo vamos a practicar primero con el verbo visitar. Entonces, como veis, Pedro nos dice ¿qué país visitas? Y Sara dice yo visito México. ¿Y tú? Vais a tener la misma estructura, en este caso con el dado. Haríamos clic, ahora paramos y la oración sería yo visito Perú. ¿Y tú? Vais a encontrar esta opción y la misma, pero el dado, como veis aquí, solo tiene la bandera. Por lo tanto, es un poquito más complejo ya que los peques tienen que saberse los 21 países. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces diríamos paro. Y en este caso sería yo visito Venezuela. ¿Y tú? A ver, podéis hacer el diálogo pues en parejas, en grupos, después hacer una exposición. La verdad que eso ya a vuestro gusto. Ahora vamos a pasar ya a la formación de oraciones SVO con sujeto, verbo y objeto. Entonces lo que podéis hacer es pedir a los peques que vayan leyendo cada una de las partes y si queréis poner ejemplos y también reflexionar sobre ellas. Antes de pasar a la formación de las oraciones, vamos a repasar un poquito la conjugación, en este caso del presente indicativo, pero si queréis reforzarla y trabajarla de una manera más intensa, tenemos packs como eran las cajas conjugadoras, las conjugacajas y el detective SV, donde vais a encontrar un montón de actividades, juegos y manualidades específicas para reforzar la primera, segunda y tercera conjugación. En este caso voy a poner la diapositiva en grande para que la veáis y de manera rapidita, si hacemos clic en la tecla Enter, va a aparecer la explicación. No me voy a parar en ella, simplemente os la enseño. Ya después tendríamos la tabla y lo que podéis hacer es pedirle a los peques que la completen, bien sea con un peque que salga a la pizarra y escriba en ella el verbo buscar, o si no también entregándole pues cualquiera de los materiales de este pack o de cualquier otros packs que sirvan para conjugar. Si no, simplemente podéis dar clic a la tecla Enter para que vayan apareciendo las formas y así también practicáis y las podéis decir a nivel oral. Como este pack está relacionado con los países de habla hispana y los viajes, pues he decidido incluir 3 verbos para cada una de las conjugaciones. El primero sería visitar, para la segunda conjugación o verbos terminados en er, recorrer, y para los que terminan en ir, descubrir. Y una vez más podéis pedir a los peques que vayan completando la tabla o si no, simplemente hacemos clic a la tecla Enter para repasar y ver si ellos se acuerdan de las formas. Voy a ir rapidito para no extenderme demasiado, ¿vale? Pero bueno, como veis, es sencillito. Y ahora ya sí pasaríamos a la formación de oraciones con el sujeto, verbo y objeto. Y en este caso tenemos la tabla de soporte y los dados. Para ello simplemente hacemos clic en cada uno de los dados. Un peque puede decir paro, paro y paro. Y en este caso nos sale la opción el recorrer Ecuador. Los peques tienen el soporte de la tabla para ver qué opción se corresponde con el pronombre el, que en este caso sería recorre. Y lo que pueden hacer es escribir la oración en cualquiera de los carteles incluidos en este pack o si no en otros materiales como pueden ser las lupas, las claquetas o las cámaras de fotos. Mirad, voy a poner esta diapositiva ahora un poco más pequeñita porque en el pie tenemos pues distintas opciones para llevar a cabo, ¿no? Por una parte tenemos el diálogo, de manera que los peques se pueden turnar a preguntar y responder por lo que van a hacer en cada país, si es o bien visitar o recorrer o descubrir.
También los dados os van a servir para juegos de actuar y adivinar, de manera que un peque se pone de espaldas a la pizarra y no puede ver los dados, y el otro es el que hace los gestos. También podéis escribir oraciones, como acabamos de ver, o incluso llevar a cabo juegos como las brujas silenciosas, que de hecho hay un ejemplo en la presentación de los países hispanohablantes. A mí esta, por ejemplo, me gusta mucho hacerla con las gafas. También, si utilizáis gafas SVO, que estaban incluidas en el pack de gafas SVO-C, podéis ordenarlas de manera que, bueno, pues en función de las opciones que se hagan en el dado, escribís cada una de las gafas y ya después los peques ordenan la oración. Y también podéis incluso practicar el juego de los amigos actores, en este caso con los dados PowerPoint. De hecho, hay una entrada en el blog en la que podéis ver distintas ideas de juego que os voy a dejar para que le echéis un vistazo. Y una variante que sería, en este caso, los amigos actores, que también es un juego de actuar y adivinar, pero en lugar de parejas sería en grupos. En cualquier caso, todos los detalles los voy a dejar en la entrada del blog y en los enlaces para que podáis ver con detenimiento cada uno de ellos. Bueno, y ahora vamos a seguir y tendríamos, a ver, voy a poner esto un poquito grande porque si no, no lo vemos. Bueno, y ahora tendríamos la misma opción, pero en este caso, como veis, los dados solo son con dibujo, por lo tanto ahora ya es más difícil y los peques tienen que saberse lo que serían las banderas, los pronombres tienen el soporte, pero también los verbos. En este caso tenemos el dado para los 21 países, pero lo que he hecho es añadir una variante que, como veis aquí, tenemos el primer set de países que se corresponden con los 11 primeros en orden alfabético. La idea de juego es la misma, pero bueno, es un poquito más fácil. A ver, podéis hacer clic a los 3 dados a la vez o uno a uno, ¿vale? Paro, paro, paro. Y ahora en este caso el peque tiene que buscar cuál es el sujeto, que sería yo. El verbo visitar, lo único que ahora, como veis, ya no tiene el soporte del verbo conjugado, por lo tanto ya tiene que saber cómo conjugar, que en este caso sería visito, yo visito, y ahora el país lo puede buscar y es Costa Rica. Entonces, una vez más, pueden escribir la oración yo visito Costa Rica o llevar a cabo cualquiera de las opciones de juego que acabamos de ver. Vamos a tener también la misma idea, pero ahora con el segundo set de países, como veis, se corresponden con los 10 siguientes en orden alfabético. Y también os dejo la tabla, en este caso sin los dados, por si queréis que los peques hagan a la pizarra y escriban pues una oración que vosotros le digáis, tipo como un dictado, ¿no? Y lo vais a tener no solo en PowerPoint, sino en formato papel, porque, por ejemplo, podéis meterlas en carpetas transparentes y los peques pueden o bien hacer dibujos o escribir oraciones y así os sirven para un montón de ocasiones. Ahora ya tendríamos lo que sería la formación de oraciones, pero en este caso un poquito más complicadas porque le añadimos el complemento. Por lo tanto, son oraciones SVO-C. Si queréis profundizar en los complementos, un pack que os puede venir muy bien es el de las gafas SVO-C y también el de las pulseras, porque vais a encontrar un montón de materiales y libros de soporte. En este caso me he decantado por reforzar el complemento de compañía. Entonces, bueno, pues podéis pedir a los peques que vayan leyendo. Hoy yo aprendo el complemento de compañía. ¿Con quién se realiza la acción? Y ahora tendríamos un ejemplo para que los peques dialoguen. Y dice, ¿con quién viajas a México? Yo viajo a México con mi amiga Sara. Lo que vamos a hacer es ver distintas opciones. Haríamos clic en la tecla Enter y como veis van apareciendo. Pues con mi familia, con mi perro, con mi hermano y así sucesivamente. Yo lo que siempre hago es que los peques lo vayan leyendo y añadan gestos porque después nos da pie a un montón de actividades como puede ser estatuas musicales, juegos de actuar y adivinar o cualquier otra variante que se os ocurra. Para que practiquéis tenemos este juego muy sencillito de emparejar
Podéis decir el número de manera ordenada o si no, desordenada, pares, impares o incluso con operaciones matemáticas tipo 4 más 4, entonces el peque diría 8 y tiene que buscar la opción que se corresponda con el dibujo, que en este caso sería con mis amigas. Y como veis se va a mover hacia la casilla correspondiente. Haríamos lo mismo con el resto hasta completar las 10 opciones. Ahora tenemos la posibilidad de practicar con dados. Haríamos clic, decimos paro y en este caso podéis llevar a cabo un juego de dialogar. ¿Con quién viajas a México? Yo viajo a México con mis amigos. O incluso también podéis utilizar los dados para juegos de actuar y adivinar. Vamos a tener esta opción también solo con el dibujo, por lo tanto es un poquito ya más difícil, dado que los peques tienen que recordar las expresiones. Y ahora, como hemos visto en la estructura de sujeto, verbo y objeto, vamos a empezar a formar oraciones, pero como veis hemos añadido el complemento de compañía. Las ideas de juego son las mismas, así que no me voy a parar en ellas, pero sí vamos a hacer un ejemplo. A ver. Bueno, damos clic y vamos parando. Paro, 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 paro. En este caso nos sale la opción nosotros descubrir El Salvador con mi familia. Bueno, pues los peques deberían de conjugar el verbo descubrir, que en este caso se corresponde con la forma descubrimos. Por lo tanto, nos quedaría nosotros descubrimos El Salvador con, bueno, mi familia puede ser una opción, pero si queréis podéis también cambiar y decir con nuestra familia. Y una vez más podéis anotarlo en cualquiera de los carteles de soporte o materiales incluidos en este pack. El resto de estructura es exactamente la misma. Ahora tendríamos la variante solo con la primera mitad de países, es decir, con el primer set y con el segundo. Aquí veis que tenemos la opción sin dado, por si queréis utilizarla. E incluso os he puesto una tabla más personalizable por si queréis que los peques vayan completando cada una de las casillas. Ahora ya si seguimos tenemos la opción de la cámara de fotos y tenemos esta diapositiva para que los peques dialoguen y expresen gustos. Vamos a encontrar distintos formatos. Habíamos visto en la presentación los Photo-Me's o cámaras de fotos sobre mí, la variante para presentarse, pero también teníamos otras opciones para explorar los países. En concreto, mirar, había distintas variantes que podíamos añadirle pestañas y podéis ver en la presentación los países hispanohablantes, pero una de ellas es la que os va a servir para escribir una redacción. Entonces esta me parece muy útil, por ejemplo, como soporte para anotar las oraciones con el complemento de compañía. Bueno, si queréis, solo las oraciones con sujeto, verbo y objeto. Mirad, vamos a ver un ejemplo. Entonces los peques pueden escribir una oración de tipo yo visito Cuba con mi familia. En cualquier caso, vais a encontrar todas las cámaras con las distintas opciones y caras en el blog, pero para que veáis, esta pestaña se corresponde con la cara de la parte superior y lo que podéis hacer es recortarla y ya después pegarla en la cámara. Así que bueno, pues estas son ideas para reforzar las oraciones con los peques que espero que os puedan servir.